Bienvenidos y bienvenidas a la clase número 5. Primeramente, los y las queremos felicitar por la participación que están teniendo en las actividades, al ver los videos que están en el aula virtual de Moodle. Así que los felicitamos y también que esperamos también que puedan seguir por este camino, que sigan participando y que sigan al pie con la bibliografía. También que sigan familiarizándose con la plataforma de Moodle. ¿Sí? Sabemos que tiene su complejidad, pero los alentamos a que sigan indagando y también así puedan seguir conociendo un poco más sobre esta plataforma. Y sin más, vamos a sumergirnos a la clase de hoy. Lo vamos a hacer con una presentación en PowerPoint que ahora les voy a compartir, que nos va a servir de guía. Y también espero que antes de este video hayan podido participar del foro de intercambio que les propuse, a partir de unas imágenes. Así que ahí también nos vamos a estar leyendo. Así que sin más, arrancamos con la clase del día de hoy. Perfecto, entonces ahora podemos ver los contenidos que vamos a ver en el día de hoy, en la clase número 5, que son consolidación del carácter, trauma residual, pensamiento y acting out en la adolescencia. Y lo vamos a hacer a través de un texto que lo van a encontrar en la bibliografía obligatoria de esta clase, que está abajo, de el autor Gomberov, y él va a establecer, como habíamos visto también cuando vimos a Anna Freud en la clase número 3, que la adolescencia es una etapa de la vida poco elaborada por la teoría psiquiátrica y la psicoanalítica. Él va a estar de acuerdo con esta idea. Y va a establecer que tal vez sea porque los límites son poco claros en esta etapa de la vida que es la adolescencia. Y él va a recalcar entonces que la adolescencia es un proceso singular, y que entonces los adolescentes no son niños, pero tampoco son adultos, entonces son adolescentes y merecen una consideración propia. Entonces va a tomar aportes de algunos autores, pero principalmente se va a basar de Bloss, que fue un psicoanalista, pionero del enfoque sistemático en el estudio del desarrollo psicológico de niños y adolescentes. Él, Bloss, fue amigo de Erik Erikson, un autor que ya vimos en la clase número 3, y de él va a tomar las dos perspectivas que tiene al abordar la adolescencia. Por un lado, desde una perspectiva panorámica, y por otro, desde una perspectiva secuencial, de estadios sucesivos con conflictos y tareas propias, que confluyen hacia el mismo objetivo final, que es la consolidación de la personalidad. Entonces, el adolescente es como es debido a la serie de tareas que debe cumplir, que estas tareas pueden ser tanto cuantitativa o cualitativamente, Y también hay que resaltar que estas tareas producen quiebres, que deben ser elaborados y resueltos por el propio adolescente, que generalmente lo hace solo, ya que a diferencia de los niños, que ellos lo hacen siempre acompañados por ejemplo, los padres, Entonces, podemos ver que, por ejemplo, la adquisición de la independencia, la emancipación de los padres, el ajuste heterosexual, la elección vocacional, entre otras tareas, confluyen todas hacia la integración de la personalidad adulta normal, Entonces, el recorrido a través del cual se cumplirá con las tareas nos pondrá en contacto con diversos paisajes y también estaciones, Y entonces él va a secuenciar la adolescencia en justamente estaciones, y cada una conserva
características del anterior, ¿sí? Y a medida que se va pasando a otra estación, se va adquiriendo mayores dificultades, ¿sí? Y estas estaciones son latencia, preadolescencia, adolescencia temprana, adolescencia propiamente dicha, adolescencia tardía y posadolescencia. Y vamos a entonces profundizar sobre la adolescencia tardía, ¿sí? Y podemos decir que la adolescencia tardía, ¿sí? Es una fase de consolidación, ¿sí? Que establece la unificación final del yo, ¿sí? Y preserva la continuidad dentro de él, ¿sí? Esto marca entonces el fin de la crisis de identidad y de los sentimientos de alienación del joven. Entonces, aquí es que el trauma, ¿sí?, residual es importante, ¿sí?, en esta fase, es crucial, ¿sí? Porque lo que fue experimentado originalmente desde la temprana infancia como una amenaza externa, se vuelve al modelo peligro interno, ¿sí? Al devenir modelo, el peligro principal es reemplazado por representaciones simbólicas que van cambiando con el desarrollo físico y mental del niño en crecimiento. Al fin de la adolescencia, las amenazas, ¿sí?, entonces, originales, reaparecen nuevamente, siendo activadas, ¿sí?, por el medio ambiente. Por ejemplo, amenazas de pérdidas objetales, conflictos de dependencia, etc. ¿Sí? Entonces vemos que el dominio progresivo de los traumas residuales van a determinar el tipo de relación que se producirá entre el individuo y el medio, ¿sí? Y hay que destacar, ¿sí?, que los remanentes de los traumas residuales, ¿sí?, relacionan el presente con un pasado dinámicamente activo y establecen esa continuidad histórica en el yo que provoca sentimientos de certeza, dirección y armonía, ¿sí?, entre el sentimiento y la acción, ¿sí? Entonces, podemos decir, recapitulando, ¿no?, que el carácter, ¿sí?, es entonces la conquista del trauma residual por su continuidad dentro de la formación adaptativa, ¿sí? Entonces también vamos a ver, ¿sí?, rasgos característicos en la adolescencia. Y el autor, ¿sí?, Gomberov, va a mencionar 4, ¿sí? Y vamos a profundizar, ¿sí?, 2, que son conductas de acting out y alienación, crisis de identidad y procesos, ¿sí?, de procesos grupales adolescentes, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por las conductas de acting out. Entonces, podemos decir que este término, ¿sí?, de acting out es utilizado por el psicoanálisis para describir conductas impulsivas aislables de las conductas habituales y pueden adoptar una forma auto o heteroagresiva, ¿sí?, que se pueden ver, por ejemplo, en las terapias psicoanalíticas, ¿sí?, ¿sí?, en relación al terapeuta, por ejemplo, pero también se ven en las conductas, ¿sí?, de los adolescentes en general fuera de las terapias, ¿no? Y podemos decir también, ¿sí?, que todo lo que estuvimos viendo, ¿sí?, de las gestaciones y del proceso, nos lleva, ¿sí?, del proceso de la adolescencia, nos lleva al concepto de elaboración psíquica, ¿sí?, ya que el fenómeno adolescente es un proceso de duelos, ¿sí?, de integración de diversos aspectos dentro del aparato mental, requiere entonces una elaboración, ¿sí? Y ese término fue utilizado por Freud, ¿sí?, que lo utilizó para designar el trabajo realizado por el aparato psíquico para controlar las excitaciones que les llegan, ¿sí?, y cuya acumulación ofrece el peligro de ser patógena, ¿sí? Entonces, este trabajo consiste en integrar las excitaciones en el psiquismo y establecer entre ellas esas conexiones asociativas. Esto puede ser evitado si produce mucho dolor psíquico y en esta situación el acting out juega un papel muy importante. Entonces,
como el proceso adolescente es de por sí, ¿sí?, doloroso por todas las tareas, los duelos sí, que tienen que atravesar, el adolescente es por naturaleza un actuador, o sea, que a través de sus conductas impulsivas niega el dolor que le produciría integrar psíquicamente estas experiencias, ¿sí?, dolorosas. Entonces no experimenta en un nivel consciente, ¿sí? Eh, por ejemplo, la pérdida de su relación infantil con sus padres. Entonces la niega, ¿sí?, y los desprecia y agrede. Es así que se produce en el adolescente un aumento de cantidad y una modificación de la calidad de los impulsos eh, que pasan a ser ya genitales, ¿sí? Entonces, trata una excesiva tensión, por lo cual a menudo fracasa, y así se producen los típicos estallidos defensivos, ¿sí? Y prefiere actuar en vez de sentir, ¿sí? Y la genitalización de los impulsos, ¿sí?, y las frecuentes regresiones adolescentes, que eso también lo vimos ¿sí?, en clases anteriores, ¿sí?, los exponen a más dolores y peligros, ya que los impulsos eh, se pueden dirigir a los viejos objetos de amor, es decir, padres, hermanos y hermanas, por ejemplo. Entonces se defienden, ¿sí?, apartándose de ellos, o se muestran indiferentes frente, por ejemplo, a los padres, negándoles, ¿sí?, toda importancia, ya que es más fácil prescindir de aquellos a quienes menospreciamos, o se muestran también insolentes y rebeldes frente a ellos y a las creencias y convicciones que ellos representan, ¿sí? Que eso también vieron, ¿sí?, en la clase anterior, ¿sí?, con la docente Bárbara, ¿sí? También, entonces, vamos a ver si la alienación, crisis de identidad y procesos grupales adolescentes, que es otro rasgo característico de la adolescencia, y podemos ver que el adolescente va a oscilar por 4 comunidades diferentes, ¿sí?, que es la del niño en el ámbito familiar, la del mundo adulto, la de los adolescentes y el adolescente aislado, ¿sí? Entonces, el individuo está en constante movimiento, ¿sí?, de progresiones o retrocesos entre estas 4, ¿sí?, comunidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, regresa hacia una posición infantil, ¿sí?, o avanza hacia una adulta, pasa al mundo de la adolescencia, o hacia una posición de aislamiento, o también puede retornar al núcleo familiar, ¿sí? Y hay que tener en cuenta todos estos puntos al momento de profundizar sobre la bibliografía también, ¿sí? Así que bueno, espero que eh, puedan también participar de la actividad que les dejo ahora después de ver el video, ¿sí? La actividad siguiente que van a encontrar abajo, ¿sí?, de este video, y bueno, espero que puedan participar y que bueno, que todos sigan muy bien. Ante consultas o dudas, saben que pueden hacerlo mediante el mail de cátedra o a través de el foro de consulta, ¿sí?, para nosotras que los leemos ahí también. Así que sin más, espero que estén todos bien y saludos a todos y a todas.